vá firme na missão, não vai ter golpe. Armar um bote então, se livra da armadilha de farejar o cão, que é da outra matilha. E se tudo é ladrão, cola na minha quadrilha. Quadrilha, quadrilha pra roubar a paz da hipócrita família, que humilha décadas e décadas quem vem de baixo, mas acho que hoje em dia o que vem do alto não atinge o povo que se ergue do chão, não. Se abraçam nas verdades de telejornal, justiça que julgar só um balança desigual, massa de manobra ao povo ingênuo, mas eu tenho fé na evolução. Quadrilha pra matar a fome de milhões de brasileiros, Nordeste inteiro na favela onde ninguém bate panela. Panela na periferia faz feijão, panela de madama e ibope pra televisão. Então, vá firme na missão, não vai ter golpe. Armar um bote então, se livra da armadilha de farejar o cão. Con este tema del cantante popular Hino, que es un tema que se hizo ahora, hace unos días, contra el golpe en Brasil, arrancamos este programa. Bienvenido, querido Lor. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Doctor Mariano, buenas tardes. Acostumbrado a la radio, buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí en su casa, en Navia Yala, dispuestos a empezar precisamente a lo que nos compete y a lo que estamos dispuestos a compartir esta noche. ¿Qué cortecito de pelo, Lor? ¿Ha cambiado de look? ¿Le gusta? Mucho bien, le queda lindo, muy gracias. Futbolista. Muy futbolista. Sí, sí, sí. Al estilo, como me decía Maduro. Cristiano. Al estilo CR7. No sé. Bueno, bien, bien. Sí. Bueno, como arrancamos con Brasil porque, bueno, sí, es una semana decisiva, hubo hoy decisiones en la comisión especial que trata el juicio político en el Congreso de Brasil. Este lunes puede haber novedades y el comandante está viajando por tierra hasta el Brasil para poder traernos de primera mano. Lo estábamos mandando a pie. Claro, qué está sucediendo en el Brasil, así que va a ser muy interesante todo lo que hablemos la semana próxima en Ojo con los Medios, pero su primera escala es Cochabamba. Hasta allí nos vamos a saludar al comandante Cerlari. Se ha transformado, buenas noches ante todo, ¿no? No se habrá transformado Lord en metrosexual, ¿no? No, eso es la generación X, ahora vamos por la generación G. Bueno, es porque yo estoy pensándolo, a ver si me animo a entrar en esa onda, pero hasta ahora no lo logro. Hace ya varios años que tengo la intención, pero no me termino de animar. Bueno, acá estamos, como decía Lore, en peregrinación hasta San Pablo, doctor. Pero hoy, ojo con los medios, no es solo Brasil, ¿no? Está Verónica Mendoza, a ver si se animan a dar un vaticinio de qué va a suceder el domingo, porque yo mientras venía viajando pensaba, hacía cuentas, hacía algunas predicciones que siempre me fallan, por supuesto, y pensaba que Verónica Mendoza podría transformarse en la próxima presidenta de Perú. Pero bueno, se lo dejo a ustedes para que lo discutan. También está el tema de Trump en Estados Unidos, que vamos a estar repasando hoy. Los famosos Panama Papers han procesado a Mauricio Macri siendo presidente. Esto es una noticia para nada menor, ¿no? No, procesado no, imputado. Imputado, perdón, pero igual. O sea, el juez aceptó la denuncia presentada por un diputado kirchnerista. Es una noticia fuerte. Sí, exactamente, y ante esa situación, hace un rato el presidente Macri salió a hablar, a decir que no tiene nada que ocultar, hizo un acto en la Casa de Gobierno y anunció un proyecto de ley para transparentación de las cuentas fiscales. Esta fue la respuesta que dio Macri ante la imputación que le hizo un fiscal ante una denuncia de un diputado kirchnerista por la cuenta offshore que salió publicada en el escándalo de los papeles de Panamá. Doctor, antes de continuar con el programa, porque si no habría que levantarlo, consulte a Lord Anthony si no es que tiene alguna cuenta offshore, a ver si nos quemamos gratis. No, más bien que no. Todito está en el chancho nomás. Así que no hay problema, así que no nos van a poder agarrar con los Panama Papers. Y vamos a hablar con los de la BBC y nos han filtrado información que, ojo con los medios, y ninguno de sus miembros tiene su cuentita fiscal en un paraíso. Quizás una pequeña chocita en las Islas Caimán, pero hasta ahí nomás. Pero ahí, es una cuantita de onda, un plazo fijo de onda. Un anticrético en las Islas Caimán.
No, como usted se lleva bien con Vladimir Putin, me generaba alguna sospecha. Ah, no, hablamos con Vladimir Putin a través de eso y solamente es un amigo el que está involucrado y obviamente sacó cara por su amigo Vladimir Putin. Bueno, chicos, yo los voy dejando para acá en el programa. Está pesadito. Hoy se puso pesado, un poco más pesado Brasil, ¿no? Sí, hubo noticias que ahora te las vamos a empezar a mostrar. El incendio intencional mediante una emboscada en un asentamiento del Movimiento Sin Tierra de Brasil, esto en la zona de Paraná, es al sur de Brasil, límite con el Paraguay y la Argentina. Después la Comisión Especial de Juicio Político, su relator dijo que hay indicios que pueden involucrar a Dilma Rousseff para avanzar en este juicio político. Veremos cómo se define la semana que viene. Y después el sindicalismo brasileño, las 6 centrales sindicales volvieron a pronunciarse en favor de la democracia y del Estado de Derecho y la Constitución política en el Brasil y dijeron que lo que hay contra Dilma es un intento de golpe de Estado. Bueno, doctor, doctor Lord, los dejo acá. Voy a seguir viaje, voy a seguir en peregrinación. Tengo algunas ampollitas en los pies, pero sigo adelante. Me sorprendió estos días viendo la cobertura del periódico Clarín de Argentina, que no tiene una posición a favor de los procesos de cambio, ni mucho menos. La corresponsal en Brasil habló en términos muy despectivos de este intento de juicio político. Vamos a ver cómo prospera, porque también incluso estaba criticando la presentación que hizo el diputado encargado del tema en estas últimas horas. Así que hay muchos elementos ahí, vamos a verlos entonces la idea de primera mano desde allá, y yo les propongo que nos conectemos conmigo en este caso, esperando estar en San Pablo el día lunes. Perfecto, así será el día lunes, que va a ser un día además muy importante porque se prevé una primera información o una primera definición de la Comisión Especial de Juicio Políticos, donde además te recordamos son 65 diputados los que están en esa comisión, 31 tienen causas por corrupción, para darte una idea lo que mancha la corrupción a todo el arco político en Brasil, y las cuentas están muy ajustadas para ver si en definitiva esa comisión toma un veredicto al respecto. Así que veremos, va a ser espectacular, no te pierdas ojo con los medios y en este esfuerzo por tener al comandante allí en San Pablo de primera mano a ver qué sucede. Les mando un abrazo y voy a la vuelta, quiero ver el chanchito de Lore. Perfecto, se lo mostramos. Un favor, mientras va y vuelve una piedrita, no se olvide traer por favor de recuerdo. ¿De dónde, Lore? No sé, conseguirá usted la piedrita. Por eso le pido una piedrita. Le llevo alguna piedra volcánica que encuentre por ahí. Un abrazo grande, cuídense. Que le vaya bonito. Chao, chao. Ahí está. Bueno, ahí despedimos al comandante y ya nos lanzamos de lleno a la información. Por favor, vamos a ver ya la nota número 2. Brasil de fato, que esto quiere decir Brasil de hecho, ahí lo ves en la pantalla, es el periódico del Movimiento Sin Tierra, Lor, y acá denuncian una emboscada a un campamento del MST en Paraná, dejó al menos 2 muertos y muchísimos heridos. Lo incendiaron, se habla de unos facenderos, ahí son los hacendados que mediante escuadrones de la muerte tratan de sacar de las tierras a los campesinos que toman las mismas. Esto en el marco del intento de golpe jurídico comunicacional que tenemos en Brasil es gravísimo. Sí, no, definitivamente el movimiento Sin Techo es una de las cosas que también... Sin tierra, que ha sido y forma parte muy importante de los movimientos sociales de Brasil en este momento, y obviamente atacar precisamente a este tipo de movimientos son algo que llama la atención y que también pone más fuego a la leña, leña el fuego con lo que significa precisamente esta crisis política que se ha desatado en Brasil. Exactamente, y bueno, y nos pasamos de este ámbito peligroso a otro ámbito peligroso, que es la Comisión Especial de Juicio Político. Vamos a ver cómo la agencia francesa de prensa nos informa la resolución de hoy o lo que dijo el relator al respecto. El pedido de juicio de destitución contra la presidenta brasileña avanza tras la recomendación del relator de la comisión que analiza el caso. Tras su informe, ahora los 65 miembros de la instancia deben votarlo el próximo lunes. Su parecer será a su vez sometido a voto en el Pleno de la Cámara de Diputados el lunes 18, según un calendario sujeto a modificaciones. Por tudo, pelo conjunto da obra.
Por el conjunto de la obra de la presidenta, no solo el delito fiscal, así como el delito presupuestario que cometió, por todo lo que implica su administración y el Partido de los Trabajadores, el pueblo brasileño no acepta más a Dilma Rousseff en la presidencia de la República. A população brasileira não aceita mais. Por lo tanto, creo que el juicio político será aprobado. Portanto, acredito que o impeachment será aprovado. Opositores y oficialistas buscan reunir los votos necesarios para definir el futuro de la presidenta. Las fuerzas progubernamentales necesitan sumar al menos 172 votos para frenar el proceso, que para prosperar requiere de un mínimo de 342. Se é difícil para nós colocar 172. Si es difícil para nosotros obtener 172 votos, es difícil también para ellos mantener 342. Así que la apuesta es el trabajo que se está haciendo en la política, en las articulaciones, en el diálogo con la sociedad. De aquí a unos días, cuando sea votado en el plenario, vamos a ganar. No plenário nós vamos ganhar. De superar la Cámara Baja, el proceso iría al Senado. Y de aprobarse también en esa instancia, Rousseff sería separada de su cargo por un máximo de 6 meses, a la espera del veredicto final, que estará igualmente en manos de la Cámara Alta. Bien, para la AFP esto ya está como que lacrado y escarmentado. Se habla de ese golpe, de ese impeachment que precisamente está impulsando la oposición en Brasil. Sin embargo, el sindicalismo brasileño está en contra del golpe y vamos a ver lo que dice la agencia EFE precisamente sobre este tema. En un mitin en el marco de un paro general de 4 horas declarado este miércoles por la Central Sindical Uruguaya PIT-CNT, el secretario de Política Económica y Desarrollo Sostenible de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, CSA, el brasileño Rafael Freire, señaló que el gobierno de Brasil es víctima de un golpe. Hay un intento real de las grandes empresas de comunicación, la Rede Globo, Revista Veja y etcétera, de establecer un golpe en Brasil. El brasileño defendió la solidaridad entre las clases obreras y la necesidad de integración de los trabajadores a nivel internacional, y también agradeció el apoyo de Uruguay al mantenimiento de la democracia en Brasil. Si pasa un golpe en un país grande como Brasil, otros países estarían más vulnerables. Según él, la sociedad brasileña se movilizó de manera muy contundente, así como los ciudadanos que viven en el extranjero, que organizaron protestas en contra de un posible golpe en cerca de 20 países. Quem se mobilizou contra o golpe não é solamente para defender a Dilma, é para defender a democracia. Para el sindicalista, un golpe en Brasil produciría un gran problema y la pérdida de la alianza con el Partido de Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, para Freire, tiene como objetivo permitir que los diputados de ese partido voten por el juicio político a Rousseff para que el vicepresidente Michel Temer asuma el gobierno. Era un golpe de Brasil cambia la política externa que fue construida en la última década. Este miércoles, el relator de la Comisión del Juicio Político, Jovair Arantes, dio un parecer positivo en relación a la apertura del proceso que será votado el próximo lunes. Bueno, este acto fue en el Uruguay, en el marco de un paro de 4 horas que realizó el PIT-CNT, que es la Central Única Obrera del Uruguay. Ahí se planteó la solidaridad de los trabajadores uruguayos con la democracia en el Brasil. El que hablaba es Rafael Freire, uno de los grandes líderes de la Central Única de Trabajadores, la CUT, la máxima entidad sindical del Brasil, y además secretario de Política Económica de la Central Sindical de las Américas, que reúne a todas las centrales sindicales desde el Canadá hasta la Argentina. O sea que vemos la magnitud que está tomando esta situación. Creo que está muy empatada la situación y lo que creo que la sociedad brasileña se ha instalado y en la clase política es que no puede el vicepresidente Michel Temer, en caso de que el juicio político se concrete, algo que yo dudo, asumirlo, por lo cual creo que hay un escenario de elecciones anticipadas si es que el juicio político se concreta. Bueno, la crisis política que se ha presentado precisamente por esto, sobre todo la oposición brasileña, ha generado precisamente todo lo contrario. Hay mucho más apoyo a lo que significa la gestión de Dilma, la aparición de Lula también por ahí, inclusive recordemos que Rafael Correa en su momento lo denunció y brindó apoyo. Nuestro mismo presidente Evo Morales ha planteado también un apoyo a Brasil. Lo mismo ha sucedido con Venezuela, y eso ha permitido que los movimientos sociales a nivel latinoamericano también se planteen precisamente esta ayuda, este fortalecimiento de la democracia, no solamente a través de los movimientos sociales, sino también de estados que
por supuesto, apoyan a la democracia en Brasil. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Te recordamos, el comandante Salari está viajando rumbo al Brasil, va a ir específicamente a la ciudad de San Pablo, el centro y la capital mundial de la industria, diríamos. Es un gigante de 40 millones de habitantes y donde la sensación política se mide en San Pablo. Ahí nos informará de primera mano lo que pase, no te lo pierdas, toda la semana que viene estará ahí, así que la semana que se inicia el lunes, prepárate. Y quiero, Lor, ahora, como estuvimos hablando de trabajadores, para que me cuentes sí. la perlita que nos has traído habitualmente, el Ojo con Lor, que tiene mucha fanaticada en los seguidores de Ojo con los Medios. ¿Qué nos traes hoy, Lor? Así nos vamos. Es también una nota de DF y es una cosa que les va a impactar, por lo menos hay ciertas imágenes que quizás sean sensibles para las personas, pero es de un obrero que ha sufrido un accidente y que en poco tiempo le vuelven a implantar la mano. O sea que perdió la mano en un accidente laboral. Laboral, pero como es la tecnología, la medicina y lo oportuno que ha sido esta intervención, y han podido recuperar su brazo. Vamos a la notita, por favor. Óscar González, un operario de las obras del tren de alta velocidad, se seccionó la mano derecha y parte del antebrazo con una amasadora de hormigón el pasado 23 de marzo. 15 días después del accidente, puede decir que ya ha recuperado la mano gracias a la reimplantación que le han hecho en el Hospital Povisa de Vigo. Fue todo como si fuera un sueño, muy rápido. Cuando me quise dar de cuenta ya estaba aquí metido. Después ya no me acuerdo y cuando salí ya vi la mano ahí al lado, en la camilla. Enrique Moledo, el médico que operó a Óscar, destaca la rapidez y eficacia con la que actuaron todos los profesionales médicos. A mí me llamó a las 2 de la tarde y el paciente estaba en quirófano a las 4 desde Berín. Y eso es muy importante, hay que recalcarlo. El hecho de que el traslado sea rápido y eficaz es muy importante en los macro reimplantes. En quirófano le recompusieron arterias, venas, nervios y tendones tras fijarle el radio y el cúbito también seccionados. Ahora, Óscar tiene muy claro qué quiere hacer. Animado estoy, pero quiero descanso, desconectar algo, más que nada. Le esperan 2 años de recuperación y rehabilitación, pero, según Modelo, los peores días ya han pasado. Bueno, como decía Lord, imágenes fuertísimas. Cercenamiento total de su mano y parte también de esta parte, del brazo, sí, de la parte inferior del brazo. Y bueno, evidentemente la celeridad con que actuaron los médicos, las ambulancias, la emergencia, bueno, hay que reconocer los avances tecnológicos de la medicina, de la ciencia, son espectaculares. Buena nota, Lord, gracias. Una manito biónica, pero lo impresionante es que tú estés en la camilla y veas tu brazo al lado, como si fuera algo que te está acompañando. Y bueno, esta ha sido una noticia a propósito de cómo está avanzando la tecnología y que puede resolver problemas como estos. No, y nos alerta también sobre los accidentes laborales, lo que se requiere también la seguridad en el trabajo. Muchas veces las empresas y los patrones no brindan seguridad a sus trabajadores y siempre quienes pagan las consecuencias son los obreros. Así que bueno, Lord, nos vamos a ir con esta nota al corte y a la vuelta vamos a hablar del meteórico ascenso de Verónica Mendoza, candidata de izquierdas en el Perú, que le está haciendo levantar mucho sudor aquí al querido Lord Anthony. Ha quedado prendado, enamorado de la candidata, seguidor. Soy su seguidor en Twitter, realmente me impresionó y además que creo que esto de los papeles de Panamá también le han ido un poquito. Claro, porque ha afectado efectivamente a quienes están arriba de ella. Efectivamente, primer corte de Enojo con los Medios, quédate y hablamos del Perú. Segundo bloque de Ojo con los Medios y nos vamos imaginariamente al Perú, donde la candidata Verónica Mendoza está siendo reconocida internacionalmente. Fíjate este titular del diario El Mercurio de Chile. Dice: Verónica Mendoza, la joven candidata de izquierda que sorprende en la política peruana. Y el diario El Mercurio señala que pasó de menos del 2% en enero al 15, 16, 17 que le dan diferentes encuestas hoy en el Perú, a 3 días apenas de los comicios
que no se van a resolver ahora, porque se necesita 50% más uno de los votos para llegar a ser candidato, así que va a haber una segunda vuelta el 5 de junio. Y hoy día precisamente en el Perú entra en una suerte de silencio también electoral, que obviamente ha ayudado mucho a Verónica Mendoza, que es, como dice en su Twitter, permítame revisar, que es cusqueña, antropóloga, y pues ha resultado joven ser candidata quechohablante, 35 años, sí. Y que hoy fue entrevistada además en el periódico La República, y fue la tapa del periódico más importante del Perú. La vemos a pantalla completa, ahí está. Dese vuelta que me parece, si no con la nuca, Lora, ahí. Humala traicionó al sur, dice en entrevista exclusiva, señalando que se olvidó sobre todo de los sectores indígenas originarios. Fue muy crítica de la política minera y medioambiental del gobierno de Humala, dijo que traicionó sus principios, y la vemos en tapa, mientras que los otros candidatos no gozaron de esta situación, sino que tuvieron recuadritos ahí en la situación, y por eso le están pegando. Vos fijate lo que dice ahora su último tuit, Verónica Mendoza: hoy nos atacan todos, desde Nadine hasta el Trome, desde PPK, que es el segundo Pedro Kuczynski, hasta la ultraizquierda. Por algunas razones nos estarán prestando tanta atención. Y mostremos a pantalla completa lo que dijo Nadine Heredia, la esposa del presidente Humala, pegándole a Verónica. ¿Quién traiciona? Le dice, porque recordemos que Verónica Mendoza es una disidente del partido de Humala, el Partido Nacionalista. Cuidado con personas que se apartan por otra ideología, motivan conflictos sociales, tiran la piedra y esconden la mano. Y dice, sobre todo por la política minera, que ha sido muy grave. Comunidades se han enfrentado a esta política de Ollanta Humala. Hubo represión, hubo muertos incluso, sobre todo en las zonas de Puno, del Conga, etcétera. Así que evidentemente Verónica Mendoza está haciendo mucho ruido, y esto está preocupando a todos. Recordemos, Keiko Fujimori y PPK, que es el segundo en las encuestas, le está rozando los talones Verónica, están vinculados a los Panama Papers, ya sea por financistas en las campañas, o sea en el caso de Kuczynski, cuando fue como ministro de la presidencia hace ya varios años, tuvo vinculación con empresas fantasmas en paraísos fiscales, Lord. Así es, y bueno, es algo que, como digo, he impulsado mucho nuevamente la imagen de Verónica Mendoza, y a propósito, Verónica con K, pues hasta el nombrecito es bastante interesante, y esto precisamente hace que su campaña vaya aumentando, y obviamente en las redes sociales también ha sido muy conocida, y a través del Twitter también se conoce la ideología y la campaña. Usted revisa ahí y hay mucha gente que también lo apoya, y que definitivamente ha planteado también la gestión de Humala como una gestión que no es nada popular. Ahora, ¿por qué nos llama la atención tanto Perú? Porque obviamente estamos en negociaciones, y va a haber en Sucre una reunión ministerial, y obviamente también están nuestros ojos fijados en quién va a ser el nuevo presidente para hacer lo del tren bioceánico. Es importante por eso también. Sí, una frontera muy extensa con el Perú, tiene el Estado plurinacional, vinculaciones del tren bioceánico, con el hilo y con otras formas comerciales que obviamente Bolivia necesita para poder sacar su mercancía a través de Perú vía mar. Y hablando de Verónica Mendoza, cerró su campaña en Cusco, su ciudad natal, ella es cusqueña, y vemos cómo hay un fervor importante, y efectivamente, como dice la candidata, por algo están hablando tanto de ellas. Nadie se esperaba en apenas 4 meses crecer y multiplicar de esta manera, en la cual puede llegar a la segunda vuelta con quien está primera, que es Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Vemos como TV Perú cubrió este cierre de campaña de la candidata del Frente Amplio.
inició el mitin en su natal Cusco respondiendo las críticas de sus adversarios políticos. Con valentía, con dignidad, con esperanza, con convicción y, ¿por qué no también, con alegría y con ilusión? Porque eso es lo que a nosotros nos mueve. No como ellos, que solo nos hablan de odios, de miedos, de mentiras y de insultos. Aquí tenemos un pueblo digno que sabe reivindicar la dignidad, la esperanza, la solidaridad y la alegría, porque ahí está nuestra fuerza, nuestra fortaleza para el verdadero cambio que juntas y juntos vamos a impulsar. La candidata presidencial Verónica Mendoza no se guardó nada. No solo continuó con su férrea defensa, sino que ratificó su principal propuesta para la región, la renegociación del gas. Porque juntas y juntos hemos demostrado ya que sí podemos. Y por supuesto que podemos, aunque ellos se empecinen en decirnos lo contrario, aunque ellos se empecinen en robarnos la esperanza, nosotros ya sabemos, sentimos y afirmamos que sí se puede por fin recuperar nuestra soberanía, esa que esos gobiernos entreguistas y vendepatrias, que esos políticos lobistas han venido rematando desde hace años, dejándonos al pueblo peruano y al pueblo cusqueño migajas. Eso se acabó con el Frente Amplio, porque de la mano con el pueblo vamos a recuperar nuestra soberanía sobre nuestros recursos. Vamos a renegociar esos benditos contratos de gas para que por fin el gas llegue al pueblo cusqueño. Ahí está, Verónica Mendoza cerró su campaña y obviamente lo decíamos y lo destacábamos que en este caso en particular ha sido también un poquito la ayuda del Panama Papers, mejor los papeles de Panamá me gusta más, y bueno, es una de las cosas que ha equilibrado un poco la situación en el Perú con relación a Kuczewski, que es el otro candidato, y bueno, como que va de bajada también. Se mantiene todavía la Keiko Fujimori, porque hay nomás gente que apunta a la derecha. Obviamente la izquierda en Perú ha sido por el tema del Sendero Luminoso un poquito vista menos, pero que ahora significa precisamente hay sectores duros que le han reconocido a Alberto Fujimori el exterminio de las dos guerrillas, el Sendero Luminoso y el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero no hubo encuestas posteriores a el escándalo de los papeles de Panamá que justamente perjudican al quien encabeza las encuestas, Keiko Fujimori, que tiene un voto duro muy fuerte, superior al 30%, pero también tiene un voto duro anti-Fujimori muy fuerte, porque recuerdan ese periodo muy autoritario de Alberto Fujimori entre los 90 y el 2000. Pero Pablo Kuczynski, que es el segundo, que también fue jefe de gabinete de ministros de Toledo, también salpicadísimo por los Panama Papers. Yo creo que esto los van a afectar y van a lograr que Verónica Mendoza llegue a la segunda vuelta. Y quien habla de los papeles de Panamá es RT, Russia Today, quien señala que Estados Unidos admite haber financiado los papeles de Panamá, aunque sin perseguir objetivos. Esto es porque la USAID, la Agencia Nacional de Desarrollo de Estados Unidos, que te contamos muy fuertemente sus acciones aquí en Bolivia y en otros países de América Latina, financió este consorcio internacional de prensa con fondos. Pero bueno, yo creo que excede igual esto a Estados Unidos. Inclusive hay un estado en Estados Unidos que también está considerado como un como un paraíso fiscal, y obviamente tiene mucho que ver. Tiene algunos lugares Estados Unidos, algunos bancos que se dedican a crear empresas fantasmas, efectivamente. Y bueno, esto es lo que se plantea, y obviamente RT lo ha denunciado, y es parte precisamente de toda esta investigación. 11 millones de papeles, es como si toda Bolivia tuviera un papelito con su denuncia cada los... Pero igual hay que decir, sí, son 11 millones y medio de documentos filtrados, pero los que han llegado a estos grupos de periodistas, que son 350, son pocos. Poquitos. Lo que nosotros nos gustaría, y mucha gente ha reclamado, es que sea el estilo Wikileaks, que se pongan a disposición los 11 millones y medio de documentos, que sea por países, y que haya un buscador y que uno pueda, por ejemplo, aquí que estamos en el Estado plurinacional, saber quiénes son los ciudadanos bolivianos
que están involucrados en esto, porque la ministra de Transparencia, Eleni Valdivia, lo pidió y desde el consorcio le dijeron que todavía no está procesado sí, lo que pasa el es que tema de Bolivia. Están encriptados las informaciones que se recibe. Yo le decía la comparación, ¿no? O sea, son documentos, tal cantidad de documentos, que todos los pobladores de Bolivia, más 1,5 millones más, tendrían que agarrar una de esas. No se puede, por eso digo, sí, digamos, organizar una base de datos. De hecho, el sitio web de los Wikileaks. De Wikileaks es muy fácil de buscar, claro. Está por países, el buscador funciona bien, yo creo que se puede hacer tranquilamente, que es bueno también el sitio de los Panama Papers, hacer lo mismo. Y acá atrás tenemos a Mauricio Macri, presidente de la Argentina. Fíjate, La Jornada de México titula: periódicos argentinos ocultaron vínculo entre Macri y offshore, y su fondo offshore. Esto lo que te muestra, y te lo contábamos ayer, es que hay un silencio de radio en la Argentina, Lord, respecto a esto. Que da miedo. Que da miedo, porque es un ocultamiento y es un blindaje mediático muy fuerte con el presidente argentino. Y mientras en los medios internacionales te mostramos un compendio de 1 minuto 20 de unas 10 agencias internacionales muy prestigiosas donde el nombre de Macri aparecía sistemáticamente. Por eso te propongo, vamos a ver la nota número 13 de la televisión española, que hoy muestra que un fiscal argentino imputó a Macri por esta cuenta offshore, donde él dice que no tiene nada que ver, que está todo todo joya, todo legal. Y tiene que ser una agencia extranjera que lo denuncie. Sí, en la televisión española, la televisión estatal del Reino de España. Vemos y escuchamos. Panama Papers. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, responde en televisión por los papeles de Panamá, donde aparece como director en sociedades offshore de su padre. Está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Pero un fiscal no lo ha visto tan claro y lo va a investigar por presunta omisión de datos en su declaración jurada, tras la denuncia de un opositor kirchnerista. El fiscal ha pedido al juez que impute a Macri. Más o menos a la misma hora, en Reykjavik, Islandia, tienen nuevo jefe de gobierno, el que hasta ahora era ministro de Agricultura. Los papeles de Panamá se han llevado por delante al primer ministro Gunnlaugsson, del que quedará esta imagen. También en un acto retransmitido por televisión, Vladimir Putin se ha referido por primera vez al asunto. En los papeles aparecen amigos suyos, pero no ha hablado solo para defenderlos, sino también para contraatacar. Acusa a Estados Unidos de estar detrás de las filtraciones con el objetivo de desestabilizar Rusia. Es difícil encontrar una rueda de prensa donde no se toque el tema. El comisario europeo de Asuntos Económicos dice que está furioso y anuncia una lista única de paraísos fiscales en 6 meses. Panamá, mientras, intenta limpiar su imagen. Esta situación a la que se ha mal llamado los papeles de Panamá no es un problema de nuestro país, sino de muchos países del mundo. Y están preparados, dicen, para lo que pueda venir. Y tenía que ser nomás así, una agencia extranjera que hable precisamente de lo que está pasando con Argentina, Macri, pero la cosa no queda ahí. En algún momento se hablaba de 60 mandatarios o políticos importantes, y entre ellos está David Cameron, que pues también admite su participación en los Panama Papers. Qué bien que le salió. Qué bien es inglés. Es inglés de Cambridge. Lo vemos. El primer ministro británico David Cameron ha reconocido en una entrevista a la cadena ITV que efectivamente tuvo cerca de 5.000 acciones de una empresa offshore que fue fundada por su padre, cerca de 30.000 libras, unos 35.000 euros, que tuvo junto con su mujer Samantha. Dice que esas acciones las tuvo justo hasta el año 2010, que fue el año de fallecimiento de su padre, y unos 4 meses antes de ser nombrado primer ministro. Pero lo que se ha sabido es que el padre de David Cameron, Ian Cameron, que fue fundador, como decimos, de esta empresa offshore, pidió asesoramiento tanto en Panamá como en otros lugares para saber cuál podía ser el paraíso fiscal donde radicar esta empresa. Finalmente, después de barajar la posibilidad de hacerlo en las Bahamas o de hacerlo en las Bermudas, acabaron en Irlanda con el único objetivo, lógicamente, de eludir el fisco, de eludir la Hacienda británica. Se sabe, sin embargo, que David Cameron también en sus comienzos como primer ministro estuvo criticando cualquier tipo de evasión fiscal en el Reino Unido. Él reconoce ahora que eso ha sido un profundo error moral. Habrá que ver ahora este escándalo hacia David Cameron, cómo lo afecta en su carrera política y sobre todo también cómo afecta al futuro de su gobierno.
Sí, he poseído acciones y participaciones en el pasado, en tiempos en los que mi padre era broker. Pero las vendí todas en 2010, porque si me convertía en primer ministro, no quería que nadie dijese que tenía otros intereses. Samantha, mi mujer y yo teníamos 5.000 títulos de la empresa Blairmore Investment Trust, que vendimos en enero del 2010, de los que obtuvimos un beneficio de unas 30.000 libras. Y sí, pagué los impuestos sobre esos dividendos. Bueno, lo que queda muy claro respecto a los papeles de Panamá y quienes están involucrados es que son todos gente del poder, millonarios, empresarios que pueden mediante artilugios legales evadir impuestos o lavar dinero en paraísos fiscales. Y esto está afectando a muchísima gente o a personas cercanas a gente importante, con lo cual siempre eso hace sospechar de que pueden ser testaferros o, como se conoce aquí en Bolivia, palos blancos. Así que me parece que esto va a dar mucho que hablar. Todavía hay cosas en blanco, territorios y regiones del mundo en blanco, por eso arrancamos hoy con lo de Russia Today, y es cómo no va a haber en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, en Europa del Este, también personajes públicos o privados que hayan armado empresas offshore para evadir impuestos como mínimo. Así que esperemos que se vayan liberando documentos y que en cada país uno tenga información de quiénes, sobre todo los que ocupan cargos públicos, que le andan diciendo al ciudadano que hay que pagar impuestos, que hay que dejar la platita en el país, porque cuando vos sacás la plata de tu país, además de evadir impuestos, estás perjudicando a tu país. Hay cosas que no podés hacer. Y uno de los que cayeron también, por decirlo así, ha sido el primer ministro de Islandia, que básicamente fue la primera víctima. Sí, renunció. Obligado a renunciar a una marcha de más de 10.000 personas en Reykjavik, capitán de Islandia, esa pequeña islita que está arriba en el Océano Atlántico entre Groenlandia y Europa. Un país de 330.000 habitantes donde más de 10.000 salieron espontáneamente a decirle al primer ministro, que además llegó al poder pegándole a los bancos porque no quiso rescatarlos porque habían hecho un desastre con especulación inmobiliaria. Así que imagínate lo que es esto. Está Poroshenko, el presidente de Ucrania, está Macri, el presidente de Argentina, está Cameron, el primer ministro de Inglaterra, el rey de Arabia Saudita, otros personajes y después amigos de otros presidentes. Veremos qué pasa. Ya cayó uno, veremos si van a caer más por los escándalos de Panamá. Así que, bueno, seguiremos informándote de enojo con los medios. Lord, te propongo la última pausa. Nuestro amigo, pero es caradura, ¿no? No creo que caiga, Macri. No creo que caiga, porque hay un blindaje mediático que te venimos mostrando en Argentina, en lo cual ahora parece que la gran acción, el gran lema por el cual llegó Macri al gobierno, que era la no corrupción, la lucha contra la corrupción, está bastante en entredicho, pero tiene la protección de los medios. Y eso te lo queremos mostrar a la vuelta, porque el Parlamento argentino tomó una decisión muy polémica y que afecta la democratización de la comunicación y del periodismo y del ejercicio de la libertad de prensa en Argentina. A la vuelta te lo mostramos. Último bloque de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión, y se van a cumplir 4 meses del gobierno de Macri en la Argentina, 120 días, el próximo 10 de abril, y lo que observamos es una devaluación del 50%, una inflación acumulada de aproximadamente el 25%, más o menos 200.000 despedidos, 1 millón más de pobres, paritarias a la baja, es decir, aumentos salariales menores a lo que ha hecho la inflación. También observamos que se le ha quitado impuestos a los sectores concentrados de la economía, que se le ha dado más poder al monopólico Grupo Clarín, obviamente para ocultar estas noticias, y que se le va a pagar a los fondos buitres una cifra exorbitante, por lo cual la nación argentina se va a endeudar en 12.000 millones de dólares. Y lo que ocurrió hoy es que la población tomó una iniciativa popular, que es la de no ir a los supermercados en protestas por los aumentos de precios y la especulación, porque se sienten rehenes de las estructuras monopólicas. Vemos a pantalla completa
una información que sacó hoy la Federación Agraria Argentina, un sector que obviamente tiene a los pequeños y medianos productores y que habla del costo de producción de economías regionales. Por ejemplo, te cuenta que una banana que cuesta 24 pesos al productor y que te la vende mucho más cara, y decir con un 1900% de inflación, por ejemplo. Para darte un ejemplo. Y en general todos los productos tienen, que te llega a vos, Lor, en la mano, en el mercado, entre lo que te muestra este gráfico, entre 100%, 200, 300, 1000, 1900%, con lo cual vemos cómo las estructuras monopólicas de la alimentación en la Argentina estafan al productor, al cual le compran un producto a cierto precio. Más barato. Claro, no, pero después lo venden. Venden más de lo que debería, lo que realmente es el costo. Así que parece que ha sido muy exitosa la campaña que hubo en Argentina. Me parece que eso es importante. Esto es muy común en Europa, que cuando hay aumentos muy excesivos la gente directamente no compra ese producto. Y hay productos, por ejemplo, que son perecederos, o que, por ejemplo, el pan. Si no lo compras en el día el pan, si le boicoteás, se echa a perder. Y quien lo vende pierde mucho. Claro, los productores de harina y pan pierden mucho. Esta es la situación hoy en la Argentina. Bueno, antes esto no sucedía porque había una ley con Cristina que obviamente multaba a las empresas que excedían el tema de los precios en el mercado, en los supermercados. Los precios cuidados. Eran los precios cuidados, y obviamente ahora con Macri se liberan esta ley, si usted quiere, y bueno, se plantea eso precisamente, y me parece una buena iniciativa de argentinos que hayan hecho un pequeño boicot, si usted quiere, contra estas empresas y contra el monopolio del alimento, un alimento que no debería costar como está costando ahora. Exactamente, y hablando de monopolios, en Argentina es el Grupo Clarín, tiene un monopolio de la comunicación que es absolutamente obsceno, en el cual se calcula que más o menos el 70% de los medios de comunicación están en manos de un solo grupo, lo que implica, obviamente, el ahogamiento de las voces alternativas. En el año 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, que intentó poner fin a esta situación monopólica dominante en la Argentina de un solo grupo comunicacional, para abrir la posibilidad a otras voces alternativas, ya sea de la sociedad civil, de las entidades privadas o de los movimientos sociales. Fue una lucha ardua, se presentaron durante años el grupo mediante la justicia dicta diferentes recursos de amparo para que la misma no se pusiera en vigencia. Fue una lucha terrible que hoy los diputados opositores y algún sector que antes era kirchnerista, los diputados oficialistas, mire que blef me mandé. Los diputados oficialistas, acompañados de sectores de la oposición, y entre ellos un pequeño grupo que se escindió del Frente para la Victoria del kirchnerismo, votó hoy la no adecuación del Grupo Clarín. Esto es decir, el Grupo Clarín tenía que, te doy un ejemplo, tenía que tener, por ejemplo, no podía tener más de un medio por provincia, por estado, por departamento, como se dice aquí. Tenía 24, para que te des una idea. Ya. En algunos sectores, la comunicación audiovisual del Grupo Clarín, con sus dos empresas de cable, acaparaba el 95% de la comunicación en un departamento, para que te des una idea. Bueno, hoy los diputados, lamiéndole las botas al Grupo Clarín, decidieron esto. Pero además de ser la derogación de una ley que nosotros votamos, lo que ha habido es una falta de respeto por el presidente de la bancada más numerosa de esta Cámara y de esta bancada, al no acceder a la votación nominal. Si tan seguros estaban de su número, ¿por qué no dejaron que los diputados votaran a favor y en contra, como fue con el tema de fondos buitre, para que la sociedad conozca quiénes son los diputados que se oponen y que derogan la ley de medios? Les ha quedado la memoria de que nosotros vamos a actuar como actuaron ellos durante 12 años. Y están equivocados. Ustedes imaginen por un segundo que hoy el Frente para la Victoria metió 13 cuestiones de privilegio. ¿Saben qué es eso? Sentirse agraviado por cualquier cosa. Porque lo pica una mosca, porque no le gusta lo que dijo Macri, cosas que no tienen nada que ver. Es más, no está permitido por el reglamento. Nosotros los dejamos hablar,
le hacemos el aguante, como se sabe decir, porque yo entiendo que, bueno, como decía el senador Pichetto, ¿no?, que ahora se está sintiendo en libertad para poder expresarse y quizás es lo que necesitan hacer. Pero bueno, en algún momento hay que resolver, la Cámara no puede estar... Bueno, hay un prejuicio en muchos sectores políticos en América Latina con los procesos de cambio, que es que intentar impulsar leyes de democratización de la comunicación. Tenemos leyes, aquí la ley de imprenta es del año 1925, en Argentina la ley de medios era de 1980, ni siquiera una ley, era un decreto de una dictadura militar. Hoy con las redes sociales, con la emergencia de Internet, de las nuevas comunicaciones, es necesario tener leyes de comunicación, y el monopolio, la pelea contra el monopolio, ha sentado doctrina, no solo en el tema comunicacional, sino en el tema económico, en el tema político, en las doctrinas liberales de los Estados Unidos o de la Unión Europea. No es que estamos hablando que son doctrinas de los estados comunistas. Y sin embargo, no quieren leyes de comunicación porque tienen una oposición política a los procesos de cambio, y entonces les impide ver la necesidad de democratizar la comunicación, y las leyes antimonopólicas se imponen en países como Estados Unidos y Europa. Ahí nació, en la doctrina de la Unión Europea o en la doctrina de Estados Unidos. Es lamentable esto, y es un retroceso a la libertad de expresión en Argentina alarmante. Son décadas que retrocedemos, décadas, porque el Grupo Clarín empezó a tener una posición monopólica en la Argentina durante la dictadura militar, en complicidad con los genocidas, en una mesa de tortura para quedarse con la producción de papel para el diario Clarín. Bien, y esto también aquí en Bolivia va a repercutir, porque recordemos que muchas licencias, por lo menos en radios, van a caducar entre este año y el próximo. Entonces, ahí va a haber otra peleita similar a lo que se está pasando en Argentina, porque ya ha habido voces que están indicando de que el gobierno quiere monopolizar todos los medios de comunicación y que están dando precisamente una mala imagen, cuando hay una ley que regula que sea el 33% para privados, 33% medios estatales y 33% para la sociedad civil. La sociedad civil o los movimientos sociales que se ha planteado. Eso es democratizar la comunicación. Pero bueno, ya hay voces disidentes que plantean que eso no es así y que está queriendo el gobierno silenciar a todos, cuando no es así. Y hemos visto que lamentablemente cuando un grupo se hace cargo de la comunicación, hay cosas que callan, hay cosas que dicen y hay una manipulación. No, por supuesto. Y hablando de esa situación en la Argentina de silenciamiento, una voz que se silenció es Telesur. Hubo una protesta por esta situación. En Argentina el gobierno ha salido del paquete accionario, cosa que es legítimo, pero lo ha quitado de los cables, con lo cual eso es ilegítimo porque cercen una voz independiente. Me parece que con esto nos podemos ir, Lord, en el día de hoy. Un gusto, como siempre, tenerlo acá. Esto es Avi Ayala. Ojo con los medios. Un abrazo grande, gracias por estar con nosotros. Quédate mañana, no te pierdas, porque mañana vamos a tener un programa íntegro y especial de la tragedia de Luis Viale en la Argentina. El taller textil que se incendió y donde murieron 6 ciudadanos bolivianos. Vamos a tener un programa íntegro dedicado a esto porque se cumplieron 10 años y el 18 de abril es el juicio. Y acá estamos muy indignados porque pretenden culpar a los capataces y no pretenden culpar a las empresas que explotan a los trabajadores. Así que quédate para mañana y no te lo pierdas. Y nos vamos con esta nota de Hispan TV sobre el silenciamiento de Telesur en la Argentina de Macri. En el caso de la creciente censura mediática en la República Argentina, esta vez fue el turno de la cadena Telesur, de la cual el gobierno argentino retiró su participación, a pesar de ser un miembro fundador. Hoy hemos venido a la sede de Telesur, a la corresponsalía de Telesur en Buenos Aires, para reclamar por la desvinculación del Estado argentino de la empresa multiestatal Telesur, que es un atentado a la libertad de expresión, a la pluralidad de voces, pero también un atentado a la integración regional latinoamericana y caribeña. Quieren un camino de oscuridad, pero nosotros queremos la luz de Telesur. Telesur no va a desaparecer, la vamos a hacer vivir nosotros cada día, vamos a encontrar los caminos. El gobierno argentino aduce no tener injerencia en los contenidos de la cadena de noticias latinoamericana con sede en Caracas, que contrasta con la visión monocorde de la realidad
que actualmente transmiten los medios públicos y privados en Buenos Aires. Y se está reclamando, por supuesto, por el derecho a la información de los pueblos, se está reclamando porque acá Telesur no es solamente un noticiero que se mira para acompañar la merienda. Telesur es una herramienta de construcción de conciencia. Telesur ha sido y es hoy una ventana a la realidad para mirarnos con nuestros propios ojos sin tener que mirarnos con los ojos del imperio, y eso es un derecho de soberanía semántica, es un derecho de independencia comunicacional que hay que defender. Aquí es lo que se está protestando hoy, ¿no? Todo esto en un contexto donde por decreto se abolió la ley de medios de la democracia, por la cual el gobierno de Macri deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte ha hecho lugar al reclamo de la coalición por una comunicación democrática, y el gobierno de Macri tiene que responder a la brevedad, dentro de pocos días, ante esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el decreto de necesidad y urgencia, el simple decreto de necesidad y urgencia por el cual derogaron una ley que fue debatida por todo el pueblo argentino en numerosos foros y que fue votada por el Congreso con amplia mayoría y respaldada por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires.